me ha usado en algunas ocasiones para transmitir alguna palabra de parte de él. De hecho, y esto no es que pudiera sonar pretencioso, pero fue el llamado que Dios me hizo desde bien joven. Dios me dijo, te levanto como mi voz. Y para mí fue fuerte al principio quizás acostumbrarme a la idea, pero bueno, en estos momentos creo como Dios ha estado haciéndolo, no solamente en el ámbito internacional, que Dios me ha puesto a transmitir, ¿no?, un poco las palabras que quiera expresar esta comunidad, sino también hablar de parte de Dios. Pero ya le digo, no soy el único que oye a Dios acá. Bueno, tenemos en este segmento a Enrique Patterson, analista político, profesor universitario, sociólogo, y al reverendo Pedro Martínez, pastor de la Iglesia Cristiana Amor. Pastor, ¿cómo cambia esto cuando él dice que él es el escogido por Dios para comunicarse con él? Bueno, a mí me asusta un poco cuando una persona dice que es el escogido de Dios y que Dios le habla a él de una forma como especial. Me parece que ya esto tiene... No a su padre, no a Braulio, sino a él, a William. Sí, pero me imagino que su padre también está en colaboración con el mismo concepto y bajo la misma idea de que Dios le está hablando a los dos. ¿Por qué le preocupa eso? Me preocupa porque este tipo de personas, cuando ya empiezan a clamar de que Dios le habla a ellos, le está revelando de formas muy especiales, y al mismo tiempo vemos una gran contradicción con la orden que le dio la denominación, donde le quitan los credenciales a su padre, le piden que se vaya, todavía permanece ahí. Me causa un poco de temor porque pudiera convertirse ya en algo un poco más trágico. Un poco más trágico, como la secta davidiana o Jones. Hemos estado hablando todas estas noches, lo que sucedió en Guyana en 1979 y el suicidio colectivo. ¿Qué pudiera ocurrir ahí? Que ellos dijeran, vamos a inmolarnos todos. Pudiera suceder, aunque no me parece que en este momento está en esa etapa, pero al momento que ya ellos empiezan a hablar de que Dios me está hablando y tenemos revelación especial y que Dios nos está hablando de una forma colectiva, pero al mismo tiempo veo la contradicción en no obedecer a las mismas autoridades eclesiásticas que le piden que se vaya de la iglesia, donde le quitan los credenciales, está en desobediencia a lo que Dios dice. Si él cree que Dios le está hablando, lo que debe hacer es irse de esa iglesia, comenzar una iglesia en la esquina o en otro lado y seguir los conceptos que él quiera seguir y las personas que quieran seguirla, pero no en ese templo. Ese templo no le pertenece a él, ese templo le pertenece a la denominación y deberían asumir ellos la responsabilidad esa. Por tanto, me parece que está en desobediencia, no estoy de acuerdo con ese pastor y tampoco mucho menos con su hijo Herrera. Yo creo que a veces uno empieza a escuchar la propia voz de uno y no es la voz de Dios. Enrique Patterson, esto es inédito en la historia de Cuba en 52 años. Aquí vemos desde el punto de vista sociológico. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Tú me disculpas, ¿no? Por terminar la pregunta. No, pero los televidentes están ansiosos por saber por qué se ríe. Bueno, mira, esto es un dilema porque realmente yo no puedo meterme en temas teológicos, pero yo te diría... La pregunta era que si esto era inédito y que se da este fenómeno de personas que siguen no el discurso oficial o el discurso político de oposición, de disidencia, sino esto es algo totalmente, pudiéramos decir, una tercera vía u otra vía que se escapa de la realidad cubana, de la realidad política. Bueno, yo miro esto al margen de la realidad política cubana, no lo veo al margen de la realidad social. Okay. O sea, en Cuba sí tenemos gente espiritista, o gente que practica la santería y le hablan los muertos. Pero no me ha dicho por qué se reía. Ahorita voy a decir por qué. Le hablan los muertos y le hablan los santos. Lo que yo todavía no había visto nunca en Cuba era un pastor al que a Dios le hablara directamente. Y eso me pone en un dilema que me da risa. Si una persona me dice a mí que Dios le está hablando, es un problema entre él y Dios. ¿Cómo le puedo yo creer si no puedo? ¿Cómo él me prueba que Dios le habló a él y que no fue su propia conciencia? Entonces... O su propia esquizofrenia. Vaya, no quiero llegar hasta ahí, pero... Porque los que oyen voces son esquizofrénicos. Sí, pero aquí, aquí se trata de un problema de intersubjetividad. Y más allá de la experiencia que él dice que Dios le habla, mientras él se lo crea para sí mismo, es un problema entre él y esa entidad que él dice que le habla. Puede ser Dios o una entidad interna que él tiene. En el momento de transmitirlo para que yo lo crea, ahí hay un vacío que lo único que me da es risa. Pero hay gente que lo está creyendo. Bueno, hay gente que lo está siguiendo. Hay gente que lo está siguiendo, pero recuerden también que aquí hay otros problemas concomitantes, el social. El problema de la vivienda en Cuba es muy fuerte. Y cuando la gente está en una situación límite extrema, por asegurar la vivienda, a lo mejor hasta Dios le habla. Un edificio de 3 pisos.
Mire, yo creo que Dios puede hablar de cualquier forma, porque Dios no está mudo. Pero en este contexto, lo que está sucediendo aquí por 20 y pico de días, me parece que no es la voz de Dios, porque hasta que yo sepa, no tienen ningún tipo de credenciales proféticos donde a través del tiempo tienen varias profecías que hayan dado y se haya cumplido. Me parece que están simplemente escuchando su propia voz. ¿Por qué? Porque no quieren irse de este templo. Esto va a seguir y vamos a seguir hablando de esto, pero hay otra noticia paralela a esta. Arrestado Ángel Moya, arrestado Coco Fariñas, y también tenemos las declaraciones de Bill Richardson, que ha continuado suscitando reacciones en el gobierno cubano. Vamos a ver a Bill Richardson, nos vamos a la pausa y regresamos con las opiniones de Enrique Patterson sobre este tema. Me sorprendió mucho que cuando llegué con el canciller Rodríguez y me dijeron que yo iba a hablar con Rodríguez sobre Gross, que después de una comida de 3 horas muy positiva, amistosa, me dice, no vas a sacar a Gross, no vas ni siquiera a verlo, y rechazamos tu pedido de juntarse con el presidente Raúl Castro. Yo le dije, bueno, ¿y para qué me invitan entonces? Vamos a escuchar a Enrique Patterson. Cuando regresemos nos vamos a TN3 y regresamos con este tema tan importante de esta denuncia de Bill Richardson. Enrique Patterson, un hombre del prestigio mundial de Bill Richardson, ¿qué daño le puede hacer al gobierno cubano en ese ellos dicen, yo digo? No, en primer lugar, el gobierno cubano lo que ha hecho es enemistarse con el mensajero, ¿no? Y a mí me parece que un gobierno inteligente no se enemista con el mensajero. Lo que está diciendo Bill Richardson va a ser es creíble y todo el mundo va a creer en la palabra de Bill Richardson. Porque es una persona que lo invitaron y ahora el gobierno cubano dice que no lo invitó. El problema es el siguiente, a él lo invitan a ir a Cuba y para que el gobierno cubano lo invite, eso quiere decir que el gobierno cubano tiene una decisión con relación a un tema que es del interés de los Estados Unidos y que no se quiere manejar por la vía diplomática. ¿Cometió un error Richardson al decir que era un hostage, que era un rehén? Yo no pienso que... ¿O lo calculó bien? Yo pienso que todo ahí fue muy calculado. Bill Richardson va, y en el momento que Richardson va, esta es mi interpretación, el gobierno cubano está en la disposición de entregarle algo. Y por eso es que Richardson va. Y la línea dura entonces se impone. Entonces, de momento... Hay 2 mensajes, hay un mensaje cruzado, hay una instancia de poder en Cuba, que a lo mejor es poder teológico, ¿no? Pero es una instancia de poder que dice, eso no se puede hacer. Y cuando Richardson aterriza, que se reúne con el canciller, entonces le dicen, no te lo vas a llevar. Lo lógico hubiera sido que Richardson pudiera hablar al menos con Gross, porque han permitido que Gross hable con las demás personas, pero tampoco se lo permiten. ¿Por qué? Mi especulación, que ya ellos le habían dicho a Gross que se iba a ir. Eso va a seguir. Y entonces... Si hablaba con Richardson, le iba a decir a Richardson, esta gente me han dicho que me voy. Imagínense, gracias Enrique Patterson, gracias reverendo, muchas gracias Martínez.